Bienvenida a Tu vida es tuya. Yo soy Adriana y aquí quiero invitarte a que cojas las riendas de tu vida, a que te des el permiso para reflexionar, para entender qué es lo que quieres y no te quedes solo en las ideas y vayas a por ello, porque tu vida es tuya. Hola hermosa, me alegro un montón de tenerte un día más por aquí. Hoy vamos a hablar de ese momento en el que te sientes en el limbo del cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Tú ya has decidido que quieres hacer un cambio en tu vida y ya has hecho bastantes pasos, ¿no? Ya no eres la persona que eras al principio, pero todavía no estás donde quieres estar. Estás en ese punto intermedio que muchas veces es bastante silencioso, porque siento que se habla mucho, ¿no? De esa fuerza para los inicios y también de esa celebración cuando llegas a donde quieres. Pero ¿qué pasa, ¿no? Con ese punto intermedio en el que ya has recorrido mucho camino, pero todavía ves que te queda y a veces te puedes cuestionar, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente he hecho un cambio? Y sobre todo porque los cambios suponen que al principio nos vaciemos, nos vayamos quitando lo que no nos sirve para poder llenarlo de lo que está más en la alineación con esta nueva identidad. Así que eso es lo que vamos a tratar hoy. Y también antes de empezar, decirte que si hay alguien que esté en ese punto que te estoy comentando, te invito a que compartas este episodio con esta persona. Y si no has escuchado el episodio anterior, también es muy buen momento para hacerlo, ahora que todavía estamos en los primeros meses del año, porque te invito a reflexionar sobre cómo quieres usar tus recursos más valiosos, que son tu tiempo, tu energía y tu dinero, para crear un año que realmente te emocione. En el episodio 66, La vida no es una checklist, crea un año que te emocione. Y volviendo a lo que nos interesa hoy, ¿no? Ese momento en el que estás en un umbral, porque ya has abandonado el espacio en el que estabas antes, pero todavía no has entrado al nuevo. La analogía que me venía a la cabeza cuando pensaba en este tema es cuando haces una mudanza y estás en ese proceso, ¿no? De empezar a hacer cajas en el piso en el que estás viviendo ahora. Y en ese proceso también te vas a deshacer de objetos, de ropa que ya no te sientes identificada con ellos y ya no te los quieres llevar contigo, ¿no? Como a esta nueva casa. Pero ese proceso es muy caótico, que en inglés he oído hablar como the mess in between, ¿no? Como ese caos cuando todavía no estás en el lugar donde quieres estar, pero tampoco estás en el anterior, ¿no? Y después de hacer, ¿no? Como esa limpieza, haces las cajas y ya llegas al piso nuevo. Pero aunque ya estás en el nuevo, también lleva ese tiempo, ¿no? De volver a colocar todo en su sitio, de volver a habitar el espacio, a que se sienta tu hogar. Todo esto lleva tiempo. El cambio no es solo el momento en el que tú coges un camión con tus cajas y vas de un sitio a otro. Es todo ese proceso que ahora te voy a contar de los 5 pasos del cambio, porque nuestra mente muchas veces piensa que el cambio es solo una acción, pero es mucho más. Entonces esto es importante para que valoremos todo el proceso. Y antes de continuar, si te encuentras en este limbo del cambio, lo que quiero es que te pares a reconocer y apreciar todo el camino que has hecho hasta aquí. Porque cuando estás en este punto intermedio, que puede sentirse bastante invisible y silencioso, significa que hayas hecho un proceso de duelo muy importante. Ya te has deshecho de capas, de cosas que ya no se sienten bien para ti. Sinceramente, yo cuando pienso como en el cambio que he vivido en los últimos 6 o 7 años, algo que me daba mucho miedo era sentir que algunas relaciones se iban a terminar, ¿no? De hecho, tengo un episodio sobre ello, que es otro tema del que no se habla lo suficiente, que es las amistades también se terminan, ¿no? Para hacer las paces con ello. Y me daba tanto, tanto miedo como decir, es que hay personas que creo que ya no se van a venir conmigo a esta nueva etapa, que era una gran resistencia que yo tenía. Y hubo un momento en el que yo sentía como que todo se estaba colapsando, en plan, me estoy quedando sin amigos. Y es esa parte, ¿no? De vaciarte y luego se empieza ya a llenar. Empiezan a llegar personas nuevas
empiezas a sentirte más cómoda, ¿no? en esta nueva identidad. Y no quiere decir que tenga que caer todo lo anterior, pero es inevitable que en esos cambios caigan muchas cosas. También el tema, por ejemplo, de la ropa. Yo lo estoy sintiendo ahora, estoy haciendo un cambio de armario importante, ¿no? Y me siento totalmente en este limbo del cambio, de me he deshecho de muchísima ropa que ya no me representa, pero obviamente como es un proceso, pues tengo poquitas prendas que estén alineadas con mi identidad de ahora. Y a veces me entran esas ansias de es que quiero tenerlo todo ya y es como, no, es un proceso, hay que ir poco a poco, pero importante que valores y celebres lo que ya has hecho. Porque la mente del ser humano está programada para hacer lo familiar, lo conocido, aunque no nos haga bien. Pero siempre que recorremos un camino nuevo y que decidimos algo diferente a lo que venimos haciendo hasta ahora, nos lleva un extra de energía. Así que esta parte de reconocimiento y celebración la tienes que decidir tú, porque nadie desde fuera es consciente de todo lo que has hecho hasta ahora. Nadie va a venir a decírtelo. Ese reconocimiento y esa celebración tiene que venir de ti. Es importante que honres todo lo que ya has recorrido, que mires atrás y pienses dónde estabas hace un año, hace 2 años, hace 3, hace 5 años, y que celebres todos esos cambios, ¿no?, que has hecho en la dirección que tú quieres. Y no solo los cambios, ahora te voy a hablar también de otro punto fundamental. Y estos 5 pasos de los que te voy a hablar del proceso de cambio, los he leído en este libro que te recomiendo muchísimo, que es Guía para perfeccionistas que quieren perder el control. De hecho, he hecho un post también en mi Instagram con algunas de las frases que más han resonado conmigo, que te voy a dejar el enlace en la descripción. Decirte también que leer este libro me he sentido muy vista y me ha volado muchísimo la cabeza, porque yo muchas veces pensaba que mi mensaje, los espacios que facilito, eran para todo el mundo, y al leer este libro he sentido que creo que me dirijo mucho a personas que son perfeccionistas, ¿no? Que tienen esas ganas de mejorar, esa ambición, esas ganas de crear. Y este libro te da una perspectiva muy diferente al perfeccionismo de lo que he leído hasta ahora. Porque no te dice que sea nada malo, de hecho te dice que lo celebres y lo hagas de una manera que sea sana para ti. Habla del perfeccionismo adaptativo y desadaptativo, y cómo muchísimas veces del perfeccionismo que se habla es el desadaptativo. Pero bueno, te lo recomiendo muchísimo, es muy interesante. También te habla de diferentes tipos de perfeccionistas, que yo me identifico bastante con la perfeccionista parisina, que es esa que busca, ¿no?, como la perfección en sus conexiones, en sus relaciones. Bueno, no quiero hacer mucho spoiler, solo te digo que si te llama, que lo leas, y que todo lo que menciono en los episodios dejo los enlaces en la descripción. Así que de este libro también he sacado esta idea de que el cambio empieza muchísimo antes de lo que pensamos. En el ejemplo que te daba en la mudanza, es como si pensamos que la mudanza solo es el día de mover las cosas de un piso a otro, en lugar de todo ese proceso, ¿no? Entonces, hay una parte que es la precontemplación. Es decir, tú estás con tu vida normal, todavía no ha pasado nada. Pero luego llega ya la segunda etapa, que es la contemplación. Tú ahí empiezas a observar lo que te gustaría cambiar. Por ejemplo, te das cuenta de, uy, este piso se me ha hecho pequeño, no tiene tanta luz como me gustaría, está muy lejos de donde me gustaría vivir. Empiezas a observar qué es lo que te gustaría cambiar. Después, la tercera etapa ya es la de preparación. Ya empiezas a buscar pisos activamente. Tú ya has decidido, sí, me voy a cambiar de piso. Empiezo la búsqueda, empiezas a entrar en el Idealista, empiezas a preguntar a la gente que conoces si saben de algún piso que esté disponible. Y después ya está la cuarta, que es la acción en sí, ¿no?, de hacer la mudanza, que es con la que identificamos nosotros que sucede el cambio. Pero en las etapas anteriores de contemplación y de preparación también se gasta muchísima, muchísima energía y muchísimo tiempo. Si has buscado un piso alguna vez, sabes todo el tiempo que involucra, ¿no?, esa búsqueda del piso que tú deseas. Y luego ya la quinta, que también es muy interesante, que es el mantenimiento. En el caso del piso sería más como, bueno, pues mantener tu casa a lo mejor a tu gusto, ¿no? Que no es solo que te mudas ahí y te olvidas, sino que la sigues
decorando, la sigues limpiando, la sigues haciendo tuya, ¿no? Con esos detalles que van haciendo que esa casa realmente se sienta hogar. O en el caso de cuando hacemos cambios, por ejemplo, de yo ahora estoy priorizando que quiero ganar fuerza y el cambio no es solo el día que yo me apunté a CrossFit, es todo el proceso de contemplación que yo tuve de, yo ya tengo bastante movilidad corporal, flexibilidad, pero no tengo suficiente fuerza como me gustaría. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Yo como está con la contemplación de detectar esas ganas que tengo, ¿no? De hacer ese cambio. También muy interesante aquí lo que os comentaba en el episodio anterior, de observar con curiosidad las personas que van apareciendo en tu vida y los mensajes que te traen, porque yo reconozco que yo acabar en CrossFit no es casualidad, es porque el año pasado mi compañera de piso de Lisboa era la máxima fan del CrossFit. Y claro, tener una persona al lado que todos los días iba con tantas ganas a entrenar, que me hablaba tan emocionada de cómo era la vida en el box, de todos los amigos que había hecho, de, bueno, es que era como, yo era como, uy, yo también quiero, ¿no? Entonces, toda esa etapa en la que yo tenía conversaciones con ella me comentaba cómo era. Yo, de hecho, el año pasado fui con ella un par de veces a entrenar, pero no me terminé de, no sé, no tenía como tantas ganas. Pero eso ya es parte del cambio, porque eso fue lo que plantó la semilla en mí de que en el momento que dije, vale, me quiero comprometer, ¿no? Aquí en Oviedo con algo que me ayude a ganar fuerza, lo primero lo que pensé fue el CrossFit, que hace unos años ni siquiera lo hubiera considerado. Entonces, esa etapa de contemplación es importante. Luego está la acción en sí de apuntarse, pero ahí está otro punto fundamental, que es el mantenimiento. Si yo simplemente me hubiera apuntado y hubiera ido 2 días, pues no pasaría nada. Pero una vez que lo mantienes en el tiempo, es cuando empiezas a ver resultados. Entonces yo misma, por ejemplo, me encuentro en este limbo del cambio a nivel de fuerza, ¿no? Llevo ya 3 meses entrenando todas las semanas, 3 veces por semana, y obviamente he ganado fuerza, pero no estoy donde quiero llegar todavía, ¿no? Entonces, es importante lo que te decía, fundamental, de que celebres lo que estás manteniendo, que valores que aunque no estés incluyendo cosas nuevas cada semana, ¿sabes? Porque yo ahora diría, bueno, es que estoy en mi rutina habitual de que yo hago esto todas las semanas, pero mantenerlo ya es un éxito, ¿vale? Ya es un éxito. Y cuando celebras ese proceso, es mucho más fácil que tú continúes hasta llegar al punto en el que quieres, ¿no? Que es cierto, en la vida no hay ningún punto en el que digas, ¡buah, ya estaría! Siempre quieres em, como continuar, ¿no? Pero siento que es que este punto intermedio lo estamos sintiendo muchas personas y también es algo colectivo, que de esto te hablaba en el episodio anterior también, o de cómo todo cambio individual también se transforma en un cambio colectivo. Y siento que al revés también, cuando hay cambios colectivos, obviamente nos influyen a nivel individual. Y esto lo estamos viendo, como hay muchas estructuras que se están disolviendo, formas de gobierno que vemos que ya no tienen ningún sentido, hay como esa sensación de incomodidad también a nivel colectivo, de esto no nos funciona, pero todavía no estamos, ¿no? En ese paradigma que sí queremos estar. Y además de celebrar y honrar lo que nos ha traído hasta aquí, también hay que valorarlo, ¿no? Porque hay muchas cosas que se nos olvida porque las damos por sentadas, pero hay muchos derechos que hemos ganado que ha supuesto mucha lucha y eso hay que valorarlo, fundamental. Y luego también continuar y confiar. No es el momento de ir hacia atrás, ya sea a nivel individual o colectivo. Hay que tirar hacia adelante, ¿vale? Pero para tirar hacia adelante es importante continuar. Continuar. Darnos el permiso de sentirnos en algún momento, ¿no? Ese vacío, ese caos, el momento intermedio, saber que es incómodo, pero no dudes de que estás en el camino hacia tu cambio, ¿vale? Eso es fundamental. Y que estés receptiva, porque muchas veces esto también es importante. De que nos aferramos a que queremos que las cosas sean de una determinada manera. Y quizás haya un atajo que te traiga la vida y que puedas ir por ahí. Porque esto también quiero recordártelo, que es algo que también me lo ha recordado este libro, ¿no? De que te olvides de que el único camino para mejorar es el sufrimiento. El camino es a través de la alegría.
y el disfrute. De esto hablaba ayer con una amiga que también ha sido mentora mía y bueno, ahora también la considero amiga, ¿no? Y hablábamos como esas ganas que tenemos también de comunicar más, de que el camino es disfrutar de la vida. Suena muy a cliché, pero es que estamos programados para hacer completamente lo contrario. De hecho, de esto habla mucho el libro, de cómo una tendencia de los perfeccionistas es el autocastigo. Y eso es muy peligroso, porque para empezar, el castigo no funciona. Y el castigo te exime de responsabilidades. Es como que sí, te castigas, te flagelas, pero te vas haciendo pequeñita. Y en cambio, cuando te celebras y te responsabilizas de tus actos, actúas ya desde una energía diferente y entras en ese estado de calma y de conexión donde es muchísimo más fácil tomar decisiones. Así que si te estás sintiendo en este momento del limbo, lo primero de todo, te abrazo, te honro, porque sé que cambiar es difícil. Se necesita mucha energía. Lo primero para reconocer que quizás no estás viviendo una vida que te llene. Después para empezar a tomar, ¿no?, acción, incluso si no estás tomando acción todavía, pero estás en esa fase de contemplación, que también lo valores, de que te estás atreviendo, ¿no?, a observar qué es lo que quieres cambiar. Si ya estás tomando acción, que también celebres, ¿no?, que estás manteniendo esas acciones y que nos centremos también, ¿no?, en honrar este proceso. Que si no entramos en esa trampa de ver la vida como si fuera una búsqueda, una carrera, y nos olvidamos de vivir, de los placeres del día a día, ¿no? Que en la clase de yoga ayer también hablábamos de esto, ¿no? De los placeres. Esto nos lo comentaba uno de mis maestros de yoga, que es Tomás Zorzo, y nos hablaba, ¿no?, de los placeres que son buenos y los placeres que son malos. Cómo toda la vida estamos persiguiendo el placer, ¿no? El placer y esa sensación, ¿no?, de alegría. Desde que somos pequeños buscamos el pecho de nuestra madre para amamantarnos, eso es lo que nos da placer. Y en nuestro día a día vemos que hay placeres buenos, como puede ser, hoy vi un amanecer increíble antes de ir a CrossFit, el olor del café, salir a pasear en la naturaleza, celebrar los logros de tus amigos. Pero luego también tenemos esos placeres que no nos hacen bien y, y caemos en ellos, no se sabe muy bien por qué, si es por traumas que hemos tenido en la infancia, si es por esa sensación. Tomás nos hablaba, ¿no?, de esto de placer bueno y placer malo, pero es verdad que yo lo siento como son placeres que te conectan o placeres que te desconectan de quién eres tú en esencia y lo que has venido a hacer aquí, ¿no? Y esos placeres que te desconectan son más cuando pues nos alegramos de que a alguien le vaya mal, alguien que nos cae mal y le pasa algo malo y te alegras, o la crítica, dedicas mucho tiempo y energía en hablar de otras personas en vez de mirarte a ti. Las drogas, todo lo que te evada de tu situación actual, como puede ser el tabaco o beber en exceso, porque ahí también no hay como una fina línea entre, vale, te vas a tomar una cerveza o un vino por disfrute y eso está bien, o estás bebiendo, ¿no?, más como para anestesiarte y no estar presente en lo que está sucediendo. Es lo mismo como también ver una película, es un placer. Pero si te pasas 6 horas al día viendo la tele, ahí ya es como, ¿no? Ahí ya, yo creo que ya pasas ese limbo de esa situación de desconexión también te trae un placer, pero que te cuestiones por qué caes en esto, ¿no? Entonces, en este proceso, siento que también es importante, ¿no?, que ganemos conciencia y nos vayamos llenando más de estos placeres que nos conectan y no nos desconectan. Y también hay un episodio, ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero te lo voy a dejar en la descripción, que hablaba de lo interesante que es también intentar enlazar actividades que nos conectan. Porque de forma inconsciente, cuando estás a algo que te llena mucho, que, por ejemplo, ayer la clase de yoga fue muy buena, hicimos pranayama y salí con una sensación de plenitud y de paz.
no caer en la tentación de irme a algo que me desconecta, ¿no? Como puede ser, pues, coger el móvil y ponerme a hacer scroll en Instagram, sino mantener esa sensación. Llegar a casa, preparar la cena, tener una conversación con mi madre, pero estar más en esa energía de conexión. Así que hoy quería traer este tema porque siento que no se habla lo suficiente. Creo que puede ser un momento muy solitario, incluso porque si no se habla de ello te sientes sola. Y te aseguro que todos pasamos por ese mess in between, ese limbo en el momento del cambio, en el que todavía no ha pasado lo que deseas, pero ya has recorrido mucho. Así que de verdad, valóralo, valóralo el camino, confía en el proceso y continúa conectándonos con esos deseos que te conectan a ti, con esa alegría, con ese gozo, porque en este nuevo paradigma que estamos creando, para mí también esto es fundamental, que se puede crecer y evolucionar desde la alegría, desde la colaboración, y no todo tiene que ser una lucha ni una competición, que eso también es muy importante a nivel social. Estamos muy programados para competir los unos con los otros y cuando empezamos a colaborar y ver que el éxito del otro también te está abriendo el camino a ti, es muy gratificante y se hace desde otra energía. Así que espero que te hayas llevado algo de este episodio, que haya plantado una semillita en ti. Me encantará saber cómo lo has recibido. Me puedes escribir por Instagram, que es Adriana Vázquez G. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Si hay alguien que sientas que tiene que escuchar este episodio, te invito a que lo compartas. Y te recuerdo que tú eres la persona que tienes que decidir en qué dirección quieres ir, cuándo quieres celebrar también tu proceso, porque tu vida es tuya. Y te mando un abrazo enorme, 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 enorme.